La gracia y la misericordia del eterno Creador sea con cada uno de los que me escuchan. Tiempos finales. Experiencia no sé si en el cuerpo o fuera de este, aunque creo que fue fuera de este por el espacio temporal en el que me encontraba, aparte de sentir todo el estrago de dicha experiencia en mí. El que quiera creer, que crea, y el que no, mire que esté firme, y su pie no caiga de la gracia de Cristo Jesús. Lunes 31 de julio del año 2023. Hora cerca de las 5 de la mañana a las 7 de la mañana. Tiempo local del estado de Texas, USA. Tiempo en el lugar fueron días o semanas hasta que se me permitió regresar a mí. Estaba en un estadio de gran tamaño donde fueron convocados todos los habitantes de mi país, Puerto Rico, con la excepción de los niños y toda persona que había desaparecido, en un evento extraordinario, el cual los santos de Dios han esperado hace mucho tiempo. Antes de continuar, permítaseme aclarar un punto. Yo creo firmemente en el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo Jesús antes de que se presente el último tiempo para el mundo actual que vivimos, en el cual los verdaderos creyentes en Jesús que estén viviendo una vida de oración y santa a Dios serán llamados al tercer cielo, junto con los muertos en Cristo Jesús para celebrar las bodas del Cordero, y todos los inocentes, hablando de niños menores de 8 años, serán llevados hasta Dios, aun aquellos que estén en los vientres maternos. Habiendo aclarado este punto, continuó. Este estadio, que era enorme, en el cual fácilmente cabían más de 2 millones de personas, no sé si en el mundo actual exista algo tan grande, pero lo cierto es que este lugar estaba lleno de todos los habitantes del país, de toda ideología religiosa, política, credos, edades, enfermos y sanos. Al 100% era obligatorio, sin excepción para nadie, estar presente en ese lugar, ese día y hora señalado. Este lugar, al momento de yo llegar, comienzo a buscar a los míos. Cuando hablo de los míos, me refiero a todas las personas cristianas que conozco, esperando no encontrarme con ninguna. Y qué sorpresa me llevé, pues todos estaban allí presentes. Pastores, evangelistas, maestros, líderes religiosos, conciliares, teólogos, sacerdotes y todos los miembros de las iglesias estaban allí. Esto me chocó mucho, pues yo esperaba hubieran sido levantados al sonar de la trompeta. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué se quedaron todos? Me preguntaba. Pues esto no podía ser posible, pensaba dentro de mí. A lo que escuché una voz hablar a mi oído y me dijo: sabes bien la razón y la causa por la que todos estos se quedaron. Sus vidas eran pura apariencia. Todo era una farsa en ellos, pues en la iglesia eran una cosa y afuera eran otra. Sus adoraciones, cantos y predicaciones eran todas superficiales, de la nueva era, motivacionales. Todas solo movían o evocaban los sentimientos de las personas, pero no había un verdadero mover de Dios que invitara al arrepentimiento, a vivir una vida de oración y temor a Dios. No había un verdadero avivamiento, pues cuando éste venía y era un verdadero mover de Dios, los líderes se encargaban de minorizar lo que Dios estaba tratando de hacer. Me dijo: tú lo has visto bien. Pues dime, ¿dónde quedaron los cultos de oración, los ayunos, las vigilias de oración y fuego? ¿Dónde quedaron los cultos de liberación, de sanidad y milagro? Dime, ¿dónde quedó el quebrantamiento genuino en el altar? ¿Dónde quedó la santidad? Vamos, sabes bien de qué hablo. ¿Dónde quedó el temor a la hora de vestir? ¿Por qué suben adoradores de doble moral y cantan canciones que no son para Dios en el altar? ¿Acaso no ves que son servidores de las tinieblas para confundir a la iglesia? Dime por qué han cambiado tanto sus enseñanzas. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Dime la respuesta, porque la sabes muy bien. Todos estos se han quedado porque sus vidas son una farsa y viven de las apariencias y de las glorias pasadas. Quieren milagros y prodigios, y cuando los obtienen, se olvidan de vivir una vida consagrada a Dios, y ya esto es insoportable. Me dice: ve, busca a los pastores y líderes que conoces, pues están aquí. Me dijo: no tengas temor, está prohibido que se te toque mientras estás aquí.
pero lo sentirás y vivirás para que puedas entender. En ese momento comienzo a caminar, y vaya que me sorprendí con todas las caras que veía, gente que jamás pensé se iban a quedar, pues para mí sus vidas eran santas. Me equivoqué y a gran escala. El estadio comenzó a llenarse. Todos buscaban sus grupos. Veía y saludaba a pastores y líderes que estaban allí con sus familias y congregaciones. Estaba en estado de negación. No podía entender cómo es que todos estaban allí y no se habían ido en el arrebatamiento. Camino hacia los que más conocía y me siento junto a ellos. Estos reían y jugaban como si todo estuviera bien y no entendieran la magnitud y el problema que se estaba viviendo, pues era un tiempo profético, apocalíptico, y ellos estaban como si fuera un día más y se estuviera en una conferencia o reunión cualquiera. Trataba de que me prestaran atención y entendieran la realidad, pero era en vano. Me siento junto a ellos, miembros de la iglesia que están más cercanas a mi corazón y familiares. Yo me sentía fuera de lugar, quería regresar a mi casa, pero no podía. El estadio se llenó a su máxima capacidad. Suena la música de inicio del evento y yo comienzo a sospechar lo que va a ocurrir. Trato de escapar, pero no hay a dónde, por lo que me quedo quieta, esperando todo avance a suceder. Luego de la música, presentaciones de líderes religiosos, políticos y demás de alta jerarquía, llega el momento esperado de la noche, en donde muchos comienzan a darse cuenta lo que realmente había ocurrido en el mundo y comienzan a llorar en silencio. Sacerdotes, pastores, líderes de iglesia y conciliares bajan sus cabezas y comienzan a clamar en silencio por perdón y misericordia, pero ya era tarde. Cuando este hombre toma el estrado y comienza a hablar, créanme, era ante una belleza tanto física como al hablar, atractivo en su máximo para la gran mayoría, aunque a mí no me llamaba la atención en lo más mínimo. Era como si hubiera un repelente. Este explicaba todo cuanto ha estado ocurriendo en el mundo, con una facilidad y soltura que todos entendían. Como la humanidad ya estaba acostumbrada a que seres de otros planetas vivieran aquí, pues así se les hizo creer, al igual que las inteligencias artificiales, las cuales eran tan difíciles de identificar, pues eran tan similares a los seres humanos. Este les hizo creerla mucho que estos se habían llevado todos los niños menores de 8 años, que tenían una mente inocente aún, al igual que a todos los que habían desaparecido de sus tumbas, y a aquellos pocos hombres y mujeres vivos que aún se mantenían sirviendo a Dios en oración y santidad para con Él, que desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Este hombre o ser les hizo creerle a muchos de los que estaban allí que ellos fueron los responsables de llevárselo, con la intención de crear un mundo mejor. Era increíble ver cómo muchos aceptaban esta idea, y ningún líder religioso se levantó a refutar esto y a decir la verdad de lo que había ocurrido. Yo no entendía cómo todos guardaban silencio, aunque era claro lo que ocurriría a cualquiera que se opusiera a lo que él decía. Este hombre se presentó como la mejor opción para la humanidad, prometiendo cosas maravillosas para todos los que le dieran el mando y control de todo cuanto poseían, a lo que la gente aceptaba con buen agrado, pues la humanidad estaba viviendo tiempos peligrosos a gran escala. Este personaje, hombre, solo pide a cambio que acepten su marca y se olviden de que alguna vez sirvieron o creyeron en un Dios, en un ser superior y maravilloso, en un ser que una vez dio su vida por ellos, y en cambio le crean a Él. Les promete una vida superior sin problema, a lo que muchos le creen y asienten con sus cabezas de que están de acuerdo. Este les incita a que conversen a lo suyo. Este hombre comienza a caminar entre la multitud, dándoles una falsa paz y tranquilidad que daba náusea. Bueno, a mí. Caminó por todo el estadio, y yo veía que comenzaba a subir las gradas hacia donde yo estaba sentada junto a otros. Llega a mi altura y me dice, ven conmigo. Yo no quería, yo era la primera en rechazarle y estaba dispuesta a que se me pusiera bajo el filo de la guillotina o del pelotón que estaba con armas, dispuestos a matar a todos los que se opusieran a él. Me dice, ven, a ti no puedo hacerte nada, se me está impedido hacerte daño.
Yo lo que quería era encontrar un hueco para escapar, pero no había nada. Yo me quedé entre tanta gente, se le vino a ocurrir mi persona. Vamos, ¿quién soy yo para que me escoja y con qué propósito? No tenía alternativa, más que seguirle en ese momento. No fuera a crear una masacre antes de tiempo. Él sigue hablando con la multitud reunida y les dice que nadie puede salir de allí sin que escojan su marca o el precio de no tener esta. El estadio estaba acomodado con cientos de baños portátiles, camas para descansar, comida y agua mientras llegaba la hora de cada quien escoger lo que pasaría con cada uno después de ese momento. Después de que acabara el evento, que en un principio parecía dedicado a Dios, pero resultó ser sí, dedicado al Dios de este mundo, quien gobernaría por un corto tiempo. Este hombre me llevó junto a él y me presentó todos sus séquitos y súbditos, a los que les prohíbe tocarme o hacerme daño en ninguna manera. No entiendo por qué. El evento termina y este personaje se retira, pues tenía que ir a otro lugar del mundo a realizar lo mismo que había sucedido en el lugar que me encontraba, con órdenes que todos debían seguir al pie de la letra. Esa noche a todos se les dio comida, agua, refrigerio, mantas para dormir. La historia comenzaría en la mañana siguiente a ser diferente. Comenzaron las personas a agruparse con los suyos para pensar qué iban a hacer al otro día. Muchos lloraban, pastores, sacerdotes, con su familia, líderes y congregaciones. Había una confusión total en muchos, pues no entendían cómo se quedaron y no se fueron en el arrebatamiento de los santos. Muchas personas que conozco, que actualmente son cristianos, y otros muchos que se alejaron de Dios por diferentes razones, allí estaban, preguntándose cómo era posible que no hubieran visto las señales de que Jesús ya estaba por arrebatar a su pueblo. Lo cierto es que las señales estaban claras, tal como los anunciaron los evangelios, Mateo, Lucas, las cartas de los apóstoles, el libro del Apocalipsis y los libros del Antiguo Testamento. Pero prefirieron creer que aún faltaba mucho y entraron en el sueño de la indiferencia, porque no podían aceptar que muchos de los suyos aún no hubieran aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Pensaban que la Biblia, cuando habla de que cree en el Señor Jesucristo y será salvo al igual que tu casa, creían que una vez todos aceptaran a Jesús, sería el momento en el que Jesús vendría por su pueblo, olvidando el detalle de que Dios te llama con cuerdas de amor y te da varias oportunidades, pero su espíritu no contenderá para siempre con el hombre, pues la salvación es individual. Y esto era algo que todos ahora iban a experimentar de manera cruda y dolorosa. Muchos decían que iban a aceptar su marca, la del hombre de perdición, pues ya estaban perdidos, y creían no había redención alguna para ellos, pero estaban equivocados, pues aunque no iban a disfrutar las bodas del Cordero, del Dios inmolado, aún tenían la oportunidad de ser libres del lago de fuego y vivir para Dios. Ya fueran sus últimos minutos, días o semanas de vida en la tierra que conocían, hasta que fuera la segunda venida de Jesús a la tierra en todo su esplendor y fueran llamados a juicio. Muchos decían que iban a aceptar su marca, la del hombre de perdición, pues ya estaban perdidos y creían no había redención alguna para ellos. Pero estaban equivocados, pues aunque no iban a disfrutar las bodas del Cordero, del Dios inmolado, aún tenían la oportunidad de ser libres del lago de fuego y vivir para Dios, ya fueran sus últimos minutos, días o semanas de vida en la tierra que conocían, hasta que fuera la venida de Jesús en todo su esplendor y fueran llamados a juicio. Aclaro, este punto trae mucha controversia entre teólogos, pero yo creo que sí, que esta es la última oportunidad que tendrá el hombre que sobreviva hasta ese tiempo. Yo los escuchaba en silencio, lloraba y clamaba en mi interior para que abrieran sus ojos, y aunque perdieran la vida mortal, era lo mejor que podía suceder si ganaban la vida eterna en Cristo Jesús. Cuando dieron las 7 de la mañana, que iba a comenzar el proceso de los marcados y muertos en Jesús, recuerdo que era por grupo. Todos los presentes tenían una letra y un símbolo que los marcaba, y así iban a tomar su decisión de muerte a la vida humana, pero una vida eterna en un futuro. O escogerían la vida humana, que luego ya sea de un tiempo,
Al final de 7 años de reinado de este hombre, o luego del milenio que Jesús reinará en la tierra, lo que obtendrán será una muerte eterna y lenta, donde el lloro y el crujir de dientes no cesará nunca. Podía ver que antes de ser llevado a un espacio en la parte de atrás, se les daba un último alimento, agua o jugo. Por el privilegio, si se puede llamarlo así, que se me había dado por ese hombre, tuve la oportunidad de ver el lugar donde eran marcados o sentenciados a la muerte. Antes de que diera inicio todo. Al ser llevados en grupo, todos los demás que estaban en el estadio no observaban la muerte de sus conocidos, familiares o simpatizantes, o quienes aceptaban la marca de la bestia a cambio de grandes beneficios. Pues pude ver que los que aceptaban la marca eran libres de irse a sus casas. Pude ver familias que actualmente se dicen ser cristianos, se marcaban y sonreían y se iban a sus casas creyendo los cuentos de fábula que este hombre les había hecho creer. Pude ver un padre de familia que esperaba impaciente a que salieran su esposa e hijos para irse a casa, pero todos salían menos ellos, por lo que entendió que al final habían aceptado morir para Cristo. Este hombre lloraba y rogaba porque se le permitiera entrar otra vez al recinto, que ya no quería la marca que se la quitaran, pero esto era ya imposible. Lloraba y gemía con gran dolor. También pude ver algo curioso en este lugar, y es que había personas que se les permitía regresar al recinto, pues al momento de decidir se ponían en un estado de nervio, que no podían pronunciar palabra alguna para escoger. Recuerdo que había una mujer joven que lloraba y decía, no puedo morir, no tengo valor, quiero la marca, a lo que muchos le decían, si puedes, tan solo ten valor, no mires, cierra tus ojos, y acepta con valor lo que teníamos por gracia y gratuito, y ahora tenemos que obtenerlo al entregar la vida. Ella decía, no puedo, mis hijos se niegan a dar su vida, me necesitan. Muchos cristianos decían, déjenla, es su elección. Y yo decía, wow, ¿y estos eran ministros, pastores, líderes y sacerdotes? Recuerdo que la miré y le dije, si yo voy contigo, ¿aceptarás dar tu vida por Jesús? Sí, lo haría, pero a ti está prohibido que te toquen. A lo que le dije, no te preocupes por mí. Ella mira a sus hijas y les pregunta, vamos, a lo que ellas le dicen que sí, que de alguna manera sentían paz. Y así madre e hijas fueron a dar su vida por Jesús. Al mismo tiempo había pastores, líderes, maestros, que aceptaban felizmente la marca y regresaban para tratar de convencer a los que estaban allí, a lo que yo pensaba dentro de mí. ¿Dónde está el tanto estudio y preparación teológica y bíblica que tanto profesaban tener? Eterno Dios, ¿cómo es posible que hayan caído tan bajo y hayan cedido a los deseos del hijo de perdición? Recuerdo que decidí acompañarla, pues eran parte de mí de alguna manera. Mientras empezaba a caminar junto a ellas, de alguna manera ese ser hombre, que se supone estaba en la otra parte del mundo, haciendo exactamente lo que había hecho aquí el día anterior, mira a todo y les pregunta, ¿a dónde va ella? O sea, yo. A lo que le dicen, Señor, toca su letra y símbolo, y ella accedió a entregar su vida por los cristianos. A lo que él ruge y les dice, les advertí que ella era intocable. La joven mujer me mira junto a sus hijas y me dice, tranquila, ya hemos tomado la decisión. Vamos a dar nuestra vida por Jesús. Este hombre me mira y me dice, eres intocable porque así recibí la orden. Nota curiosa. Me dice, por más que me agrada, hay algo que me prohíbe tocarte y dejar que te toquen. Yo le dije, ¿que te agrado? Y me dice, sí, para matarte en el nombre de vuestro Padre. Eso me confundió, pero no le di importancia alguna, pues me preocupaba más ver la multitud de cristianos que aceptaban su marca y así perdían su vida eterna por una pasajera. Este hombre observó a todos sus súbditos con ira y les dijo, es intocable. Y tal como había llegado, se marchó al otro lado del mundo. Fue como si se hubiera transportado de un lugar a otro, cosa que creo que en el mundo espiritual es totalmente posible. Cuando se marchó, fui al lugar de las ejecuciones y pude ver a aquella mujer junto a sus hijas,
declarar el nombre de Jesús en su último segundo de vida. Las miré y les dije, nos vemos en casa pronto. Regreso adentro del estadio para ver cómo estaban manejando todo y cómo estaba el ambiente entre cristianos, pues muchos no querían morir. Muchos otros optaron por cantar a Dios cánticos de reconciliación y otros gritaban de desesperación. En un momento dado decido ir a ver el lugar donde estaban separando a los que iban a ser mártires de los que iban a aceptar la marca, esperando encontrar un número incontable de creyentes, pero no fue así. El estadio seguía lleno y el dolor ya estaba siendo difícil para mí de soportar, por lo que recuerdo que buscaba un lugar tranquilo en donde meditar y pensar, pero a donde quiera que iba era seguida por los guardias de este hombre. Y yo solo pensaba en la hora de regresar a mi casa, pues sabía no pertenecía a ese momento ni a ese espacio temporal que se me permitió vivir. Decido buscar una de las camas para descansar, pues me encontraba agotada físicamente. Recuerdo que volví a mirar a todos los que estaban por morir y me aseguré de que todos estuvieran bien y recibieran su último alimento y medicina. Recuerdo que un par de mis familiares estaban allí y les dije, saben que no pertenezco aquí, necesito regresar a mi casa. A lo que una de estas familiares me dijo, ya toda tu familia inmediata se fue con Jesús, ya descansan, no verán el sufrimiento del mundo que se avecina. Uno de estos familiares me dijo, estoy esperando por mis hijos, quiero que entreguen su vida por Jesús, pero se niegan, ya les alcanzaré. Otro familiar me dijo, ve a descansar, este no es tu tiempo aún. Ve antes de que vuelva ese ser, aunque se volverá loco cuando vea que ya no está. Les dije, sí, necesito irme, les espero en casa pronto. Cuando me iba a descansar pude ver que habían 4 seres angelicales esperándome para traerme de vuelta a mi cuerpo. Cuando regresé a mi cuerpo sentía todo el peso de ese tiempo que estuve fuera, que en tiempo actual fue alrededor de 2 horas, pero lo sentí como si hubiera estado fuera semanas. En este momento actual mi cuerpo se siente magullado y dolorido por la experiencia vivida, aparte de que el golpe de regresar a tu cuerpo es doloroso siempre. Créanme que se siente bien en este momento de saber que fue tan solo una experiencia fuera de cuerpo. Y que aún hay tiempo de predicar a Cristo y de decirle al mundo que las señales están cumplidas y usted lo sabe bien. Ahora, ¿cuánto tiempo falta para que surja el arrebatamiento de la iglesia? Es imposible decirlo, pues pueden pasar años, días, meses, tal vez un siglo más. No hay fecha para decir, solo que las señales están y que el tiempo de vida se acorta, pues lo único seguro que tenemos es que nacemos y moriremos en el día señalado por Dios. La pregunta es, ¿estamos viviendo para Dios? ¿Estamos viviendo una vida sin mancilla para Dios? ¿Estamos viviendo una vida de oración y consagración a Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Recuerde eso siempre. Despertemos ahora que aún hay tiempo y busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Dios te guarde en sobremanera.